Sentados, por favor. Avisos. Los días 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre se impartirán talleres didácticos para catequistas en Casa Cristo Rey. El miércoles 31, fiesta de San Ramón Nonato, habrá bendiciones de agua para embarazadas y para enfermos después de cada misa. Seguimos con las inscripciones para la catequesis para niños, la cual inicia el sábado 3 de septiembre. Favor de consultar el boletín para más información. Tendremos pláticas presacramentales los días 5, 6, 8 y 9 de septiembre para papás y padrinos. Es necesario asistir los 4 días. Mayores informes, llamar a Casa Cristo Rey. El próximo domingo 4 de septiembre, primer domingo de mes, habrá plática introductoria para la misa tradicional al término de la misa de 12:30 de la tarde. Y después será el convivio mensual de la feligresía para darle la bienvenida a las nuevas familias. Ojalá que todos podamos asistir. La lectura de la epístola del día de hoy fue tomada de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, tenemos tal confianza con Dios por Cristo, no porque podamos pensar algo por nosotros como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia viene de Dios, el cual nos ha hecho idóneos ministros del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Si pues el ministerio de la muerte grabado con letras sobre piedras fue glorioso, de tal modo que los hijos de Israel no podían mirar el rostro de Moisés por la gloria de su cara que había de acabar, cuánto más glorioso será el ministerio del Espíritu. Porque si el ministerio de la condenación fue tan glorioso, mucho más glorioso aún es el ministerio de la justicia. De pie para escuchar el Evangelio. Tomado de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os aseguro que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y quisieron oír lo que vosotros oís y no lo oyeron. He aquí que un legisperito se levantó tentándole y diciendo: Maestro, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Entonces él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Él respondiendo dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu entendimiento, y al prójimo como a ti mismo. Y díjole: Bien has respondido, haz eso y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, y habiéndole herido se marcharon, dejándole medio muerto. Y sucedió que un sacerdote bajó por el mismo camino, y habiéndole visto, pasó de largo. E igualmente un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Mas un samaritano que viajaba pasó cerca de él, y habiéndole visto, se movió a compasión, y acercándose, vendó sus heridas, derramando sobre ellas aceite y vino, y poniéndole en su jumento, le llevó a una posada, y tuvo cuidado de él. Y al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al hospedero, y le dijo: Cuida de él, y cuanto gastares, yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece a ti que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo: el que tuvo compasión de él. Y díjole Jesús: Vete y haz tú lo mismo.
Sentados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ave María Purísima. Hemos escuchado la parábola del buen samaritano, donde nuestro Señor nos habla acerca del amor al prójimo. Y este mandamiento tiene gran importancia, primero porque después del mandamiento de amar a Dios, que es el más grande, viene este. Es un mandamiento universal que engloba, dice San Pablo, eso de no cometerás adulterio, no matarás, no robarás, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento, se compendia en esta frase: amarás al prójimo como a ti mismo. Un mandamiento también que es necesario para nuestra salvación, pues dice San Juan: nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque amamos a los hermanos, y el que no ama sigue estando en la muerte. Todo el que odia a su hermano es un homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna. Un mandamiento que también ha sido dado por el Señor mismo, pues ha dicho: el mandamiento mío es este, que os améis mutuamente como os amé. No lo manda pues un hombre cualquiera, sino Él mismo, es su ley, es Él quien lo ordena. También es el mandamiento que nos ayuda a distinguir, o nos ayuda a distinguirnos de los demás, pues dice el Señor: todos conocerán que sois discípulos míos en esto, si tenéis caridad unos entre otros. No tanto pues por las señales y prodigios que hagamos nos distinguirán como cristianos, sino simplemente porque tenemos caridad unos con otros. Bien, ¿qué significa el amor al prójimo? Primero, para saber amar al prójimo, tenemos que amarnos a nosotros mismos. Necesario es que antes nos amemos pues a nosotros, y solo sabe amarse a sí mismo aquel cristiano que, como dice San Agustín, se ama para Dios. Es decir, no debemos buscar otra cosa fuera de Él mismo, incluso en el amor al prójimo. Amar al prójimo es pues desear para Él lo mismo que quisiéramos para nosotros: la felicidad, las mismas gracias, los mismos bienes del cielo e incluso las mismas conveniencias en la tierra. Ya decía nuestro Señor: tratad a los demás como queréis que os traten a ustedes. ¿Quieres que tu prójimo te perdone? Pues perdónale tú también. ¿No quieres que te haga ningún mal? No se lo hagas tú tampoco. ¿Quieres que tu vecino sufra tus incomodidades? Bueno, sufre tú también las de él. ¿Quieres que tu cónyuge sufra tus defectos? Pues sufre también los de él. La caridad al prójimo pues nos lleva a tratar al otro, querer para el otro lo que nos gustaría o como nos trataran a nosotros. El Padre San Francisco decía en la carta a todos los fieles: y los que han recibido la potestad de juzgar a otros, ejerzan el juicio con misericordia, como ellos mismos quieren obtener del Señor misericordia. Y en la regla de los frailes decía: y si alguno cayere en enfermedad, los otros hermanos le deben servir, como querrían ellos ser servidos. Ahora, podemos preguntarnos, como este perito del Evangelio: ¿quién es nuestro prójimo? Entre las interpretaciones erróneas de los fariseos, el amor al prójimo excluía al enemigo. Ya decía nuestro Señor: oíste que se dijo: amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Bajo este mandamiento del amor al prójimo para los fariseos, el prójimo eran solamente sus parientes, sus amigos, sus paisanos. Nuestro Señor corrige esto al poner como ejemplo a este samaritano. Ya sabemos que los judíos y los samaritanos no se llevaban bien entre sí. Nuestro Señor nos enseña, pues, que bajo el nombre de prójimo entran no solo los de mi casa, mis amigos, mis compatriotas, los de mi religión, sino cualquier persona que tenga necesidad de nuestro auxilio. Ese es nuestro prójimo, incluso aunque sean nuestros propios enemigos. En una ocasión, al custodio de Tierra Santa, en este conflicto entre los judíos y los palestinos, le preguntaban que de parte de quién estaban los frailes, de los judíos o de los palestinos. Y simplemente respondió el padre custodio: los frailes estamos del lado de la persona que sufre, de ahí donde hay necesidad.
Dentro de la parábola del buen samaritano podemos sacar 3 acciones concretas que nos ayuden a amar al prójimo. Primero dice el Evangelio que cuando pasó el samaritano tuvo compasión de aquel hombre que había caído en manos de los malhechores. Y dice que en segundo sacó de su equipaje vino y aceite para curarle las heridas. Ese aplicó sus remedios. Y tercero, le dio dinero al de la posada para que atendiera de aquel hombre. 3 cosas, pues, hermanos, que nos pueden ayudar a amar al prójimo: la compasión, y en los remedios veamos la corrección fraterna, y tercero, la ayuda material. Compasión. Santo Tomás de Aquino, hablando de la misericordia, decía que es la compasión que experimenta nuestro corazón ante la miseria del otro, sentimiento que nos obliga en realidad a socorrerlo si podemos. Nuestra santa religión es la religión de la caridad, que nos impone compadecernos de los males del prójimo y de consolarles en sus aflicciones. Tener compasión del prójimo es padecer junto con él, acompañarle en su pasión. Decía el Papa Francisco, la compasión no es un sentimentalismo, sino la manifestación concreta del amor que se hace cargo de las necesidades de la persona. San Pablo nos da testimonio de esta compasión cuando dice: ¿quién enferma que yo no enferme? Dios nuestro Señor, dice por ahí un autor, envía las aflicciones por 2 fines. Primero, para probar y purificar al que la padece. Y segundo, también, para enternecer y despertar la caridad en quien ve a la persona que está padeciendo. El Señor nos dice, pues, a los cristianos: abre tu corazón a los afligidos. No les rehuses alguna palabra de consuelo. Camina y conversa con los que lloran. Es necesario ser sensibles a las necesidades del otro. Segunda forma, aplicó sus remedios, es decir, la corrección fraterna. Uno de los pecados de Sodoma fue precisamente la indiferencia ante los demás. Y cuántas veces, hermanos, vemos a las almas perderse y somos indiferentes a su suerte eterna. Cada uno responderá de sí mismo, decimos, sí es cierto, pero cuántas almas se habrían convertido si, movidos por la compasión, hubiéramos hecho una corrección fraterna a tiempo. A veces nos abstenemos de hacer una corrección por indiferencia, cobardía, por complacencia, por temor servil e incluso por respetos humanos. Vemos que Dios es ofendido, que nuestros hermanos se hunden en el pecado y no hacemos nada. Si amáramos a nuestro prójimo, haríamos lo que estuviera en nuestras manos para evitar que se condene. Vemos hoy a tantos que se pierden, unos por sus desórdenes, otros por sus blasfemias, otros por sus injusticias, por sus murmuraciones, por sus excesos. Si miramos con indiferencia su pérdida, temamos ser responsables de ellos delante de Dios. Quizá alguien pueda decir: ¿cómo le voy a corregir yo que hago lo mismo? A este punto San Agustín decía: si tenemos conciencia de vernos sumergidos en el mismo vicio, no se lo echemos en cara, sino lloremos con él y mutuamente invitémonos al arrepentimiento. Y una última cosa, ayudar materialmente. La tercera forma, pues, es socorrer a la necesidad del prójimo. Las obras son el lenguaje del corazón, dice San Gregorio. Así como no todos los que dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, así también no todos los que declaran tener algún afecto por el prójimo. Las palabras no bastan, hermanos. Se necesitan las obras concretas. Ya decía San Juan: hijitos, no amemos solo de palabras. Y también, pues el que posee los bienes del mundo y ve a su hermano tener necesidad y le cierre su corazón, ¿cómo podrá permanecer en él la caridad de Dios? Así pues, como dice el Señor al final del Evangelio, ¿quién te parece que se portó como prójimo de aquel? Pues el que tuvo compasión. Bueno, ve y haz tú lo mismo. Así sea. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.